Vamos al punto número 4 y vamos ahora a hablar de la doctrina de la inerrancia. Y nosotros creemos que dentro de la doctrina de la iglesia debe de estar la doctrina de la inerrancia, debe incorporarse. Porque una de las cosas que más atacan a la persona es la veracidad de la Biblia. No, eso lo escribió un hombre. No, eso tiene errores. Pero como no se lo enseña, como no se enseña en la iglesia, entonces no hay cómo responder, cómo debatir, si no sé. Entonces dentro de la doctrina, vemos dentro de la doctrina que la Biblia es la palabra de Dios. Pero entonces cuando nos topamos con personas, nos encontramos con personas que nos dicen que eso tiene error y nos señalan los supuestos errores o las supuestas contradicciones, entonces no tenemos que responder. No podemos responder. Pero cuando conocemos esos puntos y sabemos por qué no hay contradicción, por qué no hay error, entonces podemos defender la palabra de Dios. Tanto la infalibilidad como la inerrancia han formado parte de la doctrina de la fe cristiana y de su teología, pero debemos ser cautelosos al tratar de expresar afirmaciones sin antes tomar en cuenta que son términos teológicos. Muchos quieren satanizar la teología y quieren llamar despectivamente a los que estudian la teología como: déjenle eso a los teólogos, eso no es para nosotros. Pero cuando conocemos lo que significa la palabra, entonces ya va a cambiar. Porque cuando no conocemos algo, entonces opinamos sin fundamento. Pero cuando conocemos que teología es la ciencia de Dios, cuando hablamos de que la teología es una ciencia, la ciencia no crea, descubre, y de Dios, porque procede de Dios. Entonces, cuando hablamos que es una ciencia de Dios, que vamos a analizar la palabra de Dios ya a otro nivel, entonces ya cambiamos nuestra percepción acerca de la teología. El término inerrancia, el término infalible son términos teológicos, son términos de la investigación teológica, de la investigación científica de Dios. Hay algunas objeciones a la inerrancia. ¿Por qué muchos se oponen a la inerrancia? Vamos a ver algunas objeciones y vamos a ver las respuestas a esas objeciones. Algunos objetan la inerrancia y son los que contradicen o lo que quieren decir que no es palabra de Dios. Número 1. En vista de que no tenemos documentos originales, la doctrina de la inerrancia bíblica carece de valor. ¿Cómo le podemos responder a eso? No tenemos los originales, carecen de valor. Ahora bien, todas esas obras clásicas, el Cantar del Miosí, la Celestina y todos esos libros clásicos de la literatura clásica, no tienen el original ninguno. Tienen copias, porque en ese entonces no había imprenta. Y tienen menos copias que la Biblia, y esos libros lo toman como bueno y válido. Entonces, si esos libros que tienen menos copias de los originales que se perdieron también, lo dan como bueno y válido y lo enseñan en las escuelas, entonces, ¿por qué quieren objetar la Biblia si tiene más copias y más difusión que esos libros clásicos? ¿Cuál es la respuesta? En primer lugar, la ciencia de la crítica textual afirma que los textos actuales carecen de errores. La ciencia de la crítica textual. Crítica textual es la ciencia que analiza textualmente los originales o las copias de los originales, porque originales no tenemos. Pero la crítica textual es lo que analiza el texto en su idioma original
y tienen esos papiros y esas copias que inclusive en internet están, entonces esa ciencia se encarga de analizarlo y ellos afirmaron que los textos actuales carecen de errores. Número 2. Para que haya una doctrina de inerrancia debe descartarse la inspiración sin la personalidad humana. Es decir, ellos dicen las objeciones a la inerrancia, ok, vamos a aceptar la inspiración, pero sin la intervención humana. Entonces, ¿cómo Dios va a poder comunicarse con el hombre directamente? ¿Por qué Jesucristo tuvo que tomar un cuerpo de hombre? Número 1, sabemos que fue porque tenía que pagar como hombre para ser sustituto del hombre, que los sustitutos eran los animales para la propiciación de pecados. Pero para poder comunicarse también Jesucristo tuvo que humanarse, porque el hombre no puede entender las cosas que son espirituales. Si esta cosa sencilla le ha dado al hombre tanto dolor de cabeza o tanta dificultad, imagínense a Dios en su perfección hablando con el hombre. No resiste el hombre. Es decir, tiene que utilizar al hombre y a los hombres para poder comunicarse con los hombres. Entonces, ¿qué le podemos responder? El que Dios haya usado la personalidad humana para que haya variedad e individualidad no destruye el mensaje que Dios quería transmitir, según nos habla en 2 de Pedro 1:21. El que Dios haya utilizado al hombre no destruye el mensaje que Dios quiere transmitir, porque tenía que utilizar un hombre. Podía utilizar un animal para hablar, o una planta. La planta no hablan ni se comunican con los hombres. Los animales no hablan ni se comunican con los hombres. Tenía que utilizar ¿qué? Un hombre para poder hablar. Número 3. Tercera objeción a la inerrancia de la Biblia. La Biblia tiene errores históricos, de ciencia, entre otros. Por lo tanto, carece de confianza. A lo que dicen que tiene errores históricos es porque le da más credibilidad a los hallazgos o a las investigaciones científicas extra bíblicas que a la misma Biblia. Entonces, ese material, ¿quién lo escribió? De lo cual ellos se confían. ¿Quién lo escribió? Otro hombre. Entonces, tenemos que confiar en lo que escribió ese otro hombre y en lo que dice la palabra de Dios, no. Y número 2, lo que han escrito los hombres sí tienen errores y fallan porque van inclinados a la opinión de esa persona. Pero lo que dice la Biblia va inclinado a la opinión de un Dios todopoderoso. ¿Qué podemos responder a esto? Si estudiamos la Biblia tomando en cuenta su cultura, no la cultura de hoy, como decíamos al principio, tenemos que estudiar el entorno, a quién se le escribió, a quién iba dirigido el mensaje. No era a un mundo del siglo XXI. ¿Cuál era la cultura? No era una cultura como la tenemos nosotros ahora. ¿Cuál era el idioma? ¿Cuál era su contexto? En general, notaremos que ellas mismas demostrarán que son inefables. Ahora, si la queremos traer para hoy en día, podemos encontrar supuestas contradicciones y supuestas que no concuerdan con lo de hoy. Pero si lo llevamos a su contexto original, cuando fueron escritas, entonces nos vamos a dar cuenta que en ese entorno, esa era la ciencia hasta en ese momento. Y Dios no le podía revelar a un pueblo que estaba en una ciencia de los años antes de Jesucristo, ya el siglo XXI.
no le iba a revelar una ciencia o no le iba a revelar algo a la altura del siglo XXI, no lo iban a entender. O cuando niños nosotros, que tal vez un televisor donde había blanco y negro, donde había un televisor blanco y negro, cuando soñamos tener un televisor a color, que lo que le poníamos era un plástico de color y ahí ya la veíamos a color. Entonces que nos hubieran enseñado, mira que el televisor es algo que tú lo puedes tener en tu mano y que ahí tú puedes. Ahí mismo me imagino que se hubiera reído todo el mundo. Ajá, este está loco. Entonces, cuando entendemos y analizamos la Biblia en ese sentido, entonces nos vamos a dar cuenta que no hay ningún error. Pero esta persona, enemigo de la palabra de Dios, enemigo de Dios, la quieren analizar a la actualidad, entonces ahí yerran ellos. Se equivocan ellos. Porque tienen que hacerlo de ese punto de vista. La cuarta objeción a la inerrancia de la palabra. La doctrina de la inerrancia bíblica no es necesaria si se plantea una opinión elevada de la inspiración. Óigame eso. La inerrancia no es necesaria si hay una opinión elevada. Y para ello una opinión elevada es una opinión con criterio, con persona de estudio. Pero lo importante es que la Biblia va dirigido a una persona sin estudio y a una persona con estudio. La Biblia la puede entender una persona que no haya estudiado nunca secularmente, e inclusive muchos han aprendido con la misma Biblia. Pero como es palabra de Dios y es dirigida al hombre para salvación, cuando el hombre tiene un corazón inclinado a Dios, entonces puede entender la palabra de Dios. Y no con opiniones de supuestamente elevada, sofisticada, que en esas opiniones la gente lo que se quede vacía, no entienden. Pero cuando leen la Biblia, hasta una persona sin letra puede ser transformada si está el Espíritu Santo en su vida. ¿Qué le podemos responder a ellos? Como está en el libro, como Dios no tiene error en su omnipotencia, que todo lo puede, y omnisciencia, que todo lo sabe, dirigió a cada escritor de su santa y divina palabra para que fuera fehacientes, inefables e inerrantes. Es decir, Dios, que todo lo puede, es omnipotente, es el creador de todo. Para Dios no hay límite. Para el hombre, para la mente del hombre hay límite. Pero para Dios no hay límite. Y si ya el hombre con un 10% de la ciencia desarrollada se cree Dios, imagínate con un 100% desarrollado. ¿Y cuánto tiene Dios desarrollado? Más que un 100%, todo. Dios es todo. El hombre con un poquito de ciencia comparado con Dios es nada. Se cree un Dios y se cree que todo lo sabe. Imagínense la misma ciencia de Dios. La ciencia humana que está avanzando tanto, que ha desarrollado tanto, que quiere hasta crear seres humanos. Y eso es lo que van buscando con esos robots que tienen sensibilidad, que tienen esto. Pero nunca van a poder crear un ser humano como ellos mismos. Si fueran tan inteligentes, si fueran tan poderosos que creen otro ser humano, aparte de la ya vía y forma establecida por Dios, que lo hagan, como crean un robot, que creen un humano. No pueden. Entonces, como no pueden, no objeten a alguien que puede y que lo hizo a ustedes mismos. Eso es como que un robot se revele y diga: yo sé más que tú, yo puedo más que tú. Un robot a un ser humano que lo creó. No tiene sentido, ¿no, verdad? Así tampoco tiene sentido que el hombre se quiera revelar, igualar o minimizar a Dios.